Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores de esta planta y de otras empresas, representantes sindicales, empresarios, muchas gracias al gerente de esta planta que nos permite llevar a cabo este encuentro. Muchas gracias también a nuestros legisladores, a las senadoras, senadores de la República. Desde luego nos da mucho gusto estar acompañados del presidente municipal de Juárez y del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Esta reunión es importante para definir las políticas y aclarar sobre lo que se está haciendo en el país con el propósito de impulsar el crecimiento y la creación de empleos. También, desde luego, de que haya bienestar en nuestro país. Estamos impulsando todas las actividades productivas. Quizá un distintivo ahora es de que queremos que puedan crecer, fomentarse todas las actividades productivas al mismo tiempo, que no haya predominio de una sola actividad productiva, no solo apostar al petróleo y abandonar la manufactura, abandonar el campo, otras actividades, o no solo apostar a la industria de exportación y abandonar el petróleo y abandonar el campo, sino lograr un equilibrio y poder crecer en todas las actividades económicas del país. Eso puede ser una característica de la política que estamos llevando a cabo. Otra característica es el que queremos que el crecimiento se dé de manera horizontal en todo el país, que no solo haya crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, sino que también haya crecimiento en el sur, en el sureste, porque en los últimos tiempos ha crecido el norte, el centro, pero no ha crecido el sur ni el sureste. Una prueba es de que muchos de los trabajadores que laboran aquí en Ciudad Juárez son del sur y del sureste, y muchos de los que se han visto obligados a cruzar la frontera también son del sur y del sureste. Entonces queremos que haya un crecimiento horizontal, que no solo haya islas de progreso, de prosperidad, de empleo, que no solo haya crecimiento en las costas, en los centros turísticos, en las grandes ciudades del país, en las ciudades fronterizas, y se siga despoblando
el país, porque así sucedió. Más de la mitad de los municipios de México en estos últimos 30 años han perdido población. Hay municipios que tienen menos población que la que tenían en 1980, porque se abandonó el campo y la gente se vio en la necesidad de emigrar. Por eso queremos que haya este desarrollo en todo el país. Y estamos inclusive pensando en que no haya migración o que la migración no sea forzada, sino que sea opcional, que el que quiera salir de su pueblo lo haga por gusto, que no lo haga por necesidad, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el propósito. Por eso estamos impulsando actividades productivas de sur a norte. En el caso del sur, se está por iniciar, más tardar en esta semana que viene, se lanza ya la convocatoria, la licitación para la construcción del Tren Maya. Vamos a construir un ferrocarril moderno de 1.500 kilómetros, ferrocarril para pasajeros, para el turismo y para carga, para beneficio de 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una inversión de cerca de 150,000 millones de pesos. Esa obra va a generar muchos empleos también, va a haber trabajo. Esto lo vemos como una cortina para ir deteniendo a la gente. ¿Quieres trabajo? Va a haber en tu pueblo, cerca de donde vives. Otra cortina para detener también a los mexicanos en sus lugares de origen es que estamos impulsando un programa que se llama Sembrando Vida, que consiste en apoyar a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, para que puedan cultivar sus parcelas. El año pasado se trabajó en 500,000 hectáreas y se están otorgando, se están generando, tienen trabajo más de 200,000 campesinos. No empleo temporal, permanente. Solo en Chiapas se están sembrando 200,000 hectáreas y se está dando trabajo, se están pagando jornales a 80,000 campesinos. Este año ese programa se va a ampliar 500,000 hectáreas más y vamos a darle trabajo permanente a más de 400,000 campesinos. Nunca se había apoyado el campo de esa manera, de modo que va a haber este trabajo. Esa es otra cortina, a decir, ¿para qué te vas si aquí hay trabajo, hay empleo? Otra cortina es como aquí lo mencionó el dirigente, representante de las empresas
maquiladoras. Otra cortina, como lo mencionó Luis, es el tren transísmico. Como ustedes saben, el istmo es poca la distancia para unir el Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, con el Golfo de México, con el Océano Atlántico. Estamos hablando de 230 kilómetros. Y vamos a desarrollar esa franja del territorio nacional para unir a países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Estamos ampliando los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, y se va a modernizar la vía del ferrocarril de carga de contenedores. Esto va a ayudar mucho, y en el corredor se van a crear parques industriales para que se pueda procesar la mercancía, se puedan ensamblar productos, puedan haber fábricas como esta allá en el istmo de Tehuantepec. Todo esto va a significar empleos y va a arraigar a la gente. Allá mismo, en el sureste, estamos construyendo caminos. Chihuahua tiene 67 municipios, pero Oaxaca tiene 570 municipios, y la mayoría de esos municipios no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo los caminos, pero no como se hacía antes, con empresas contratistas que no cumplían, para decirlo suavemente, y hacían mal trabajo, una capa de asfalto, pintaban los caminos, y con las aguas esos caminos se volvían de nuevo de terracería. Ahora, con la misma gente de las comunidades se están haciendo los caminos de mano de obra y de concreto, así lo está haciendo la gente, con revolvedoras. Entonces, se cumple con el propósito de que se hace el camino, pero también se da trabajo. El presupuesto queda en la comunidad, la gente tiene trabajo y se reactiva la economía de los pueblos. Esa es otra cortina. Y así decidimos construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía. Allí hay mucho trabajo, y seguimos apoyando en el Bajío, y llegamos acá al norte, que esto lo vemos nosotros en esa concepción como una cortina, la última o la primera, como se quiera ver, para que no se tenga que pasar del otro lado de la frontera, que si ya no se pudo detener a los mexicanos en el sur, en el centro, en el Bajío, que aquí haya empleos y que haya bienestar. Entonces, por eso nos da mucho gusto visitar esta planta, decir que estamos a favor
de la industria maquiladora. Estamos a favor de la industria maquiladora porque significa empleos, cerca de 3 millones de empleos produce, genera esta industria y es muy importante apoyar el desarrollo de esta industria y lo estamos haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, hay incentivos para esta industria, ya existían apoyos desde antes y ahora en toda la frontera hay una política especial porque se bajó el impuesto sobre la renta en general. Aquí son otros incentivos, pero en esta región del país, y me lo reclaman allá en el sur y en el sureste y en el centro, se bajó el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA del 16 al 8%. En esta región, toda la región fronteriza, y lo mismo en el caso de las gasolinas y del diésel. Ahora venía yo viendo el precio de las gasolinas, porque hicimos el compromiso y lo estamos cumpliendo de que no va a aumentar el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, ni de la luz. Y no van a aumentar, también se los digo, los impuestos. Y estamos cumpliendo. Y también les digo, y estamos cumpliendo, llevamos un año y así va a ser 2020 y así va a ser todo el sexenio. No va a aumentar la deuda pública. Pero para todos, y con dedicatoria a los trabajadores, ya está aumentando el salario mínimo, como no había sucedido en 40 años. El año pasado aumentó el salario mínimo 16%, de este año 20%. En la frontera, por eso les hablo de un trato especial. El año pasado el aumento al salario mínimo fue el doble, es decir, 100% en la frontera. Y este año, como ya se había aumentado el doble, el aumento fue del 5%. Pero estamos dando un trato especial. Yo también creo que como se está apoyando en otras regiones del país, tiene que haber mejor paga, porque les va a costar más a los empresarios, lo digo con todo respeto, conseguir los trabajadores, porque va a llegar el día, y ese es mi sueño, que quiero convertir en realidad, que no van a ir los mexicanos a Estados Unidos, van a ir de paseo, pero al tener trabajo en el sur, sureste, al tener actividad económica, ¿qué va a suceder? Van a tener que pagar mejor a los trabajadores acá, en el norte. Ya se paga bien,
Si lo comparamos con el resto del país, claro, ya se paga. Si lo comparamos con lo que ganan los trabajadores en Estados Unidos, estamos muy atrás. Traemos rezago. Pero esto no se va a decidir por decreto. Esto lo vamos a ir resolviendo porque vamos a tener cada vez más crecimiento económico en el país y va a haber más demanda, se va a exportar más y esto va a llevar a aumentar los salarios de los trabajadores. Nos va a ayudar mucho el que ya se termine lo del acuerdo con Canadá y con Estados Unidos en lo relacionado con el tratado comercial. Esto va a ser de mucha ayuda, ya está impactando positivamente. Ya, como ustedes saben, lo que era más complicado, se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y en esta semana ya se aprobó en la Comisión de Finanzas en el Senado de Estados Unidos, 25 votos a favor, 3 en contra, y va a pasar al Pleno, yo creo que la semana próxima, y se va a aprobar. Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba en el Senado de Estados Unidos. Y va a llevar un poco de tiempo por las prácticas parlamentarias del Canadá, pero también se va a aprobar. A más tardar en febrero se aprueba. Con ese nuevo acuerdo comercial van a llegar más inversiones a México y esto va a significar más crecimiento y más empleo y mejores salarios. Esta fue una muy buena negociación que se logró de manera especial con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de respeto mutuo. Nosotros no nos metemos en los asuntos que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no se mete y no permitimos nosotros que nadie se inmiscuya en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos, porque somos un país libre y soberano, un país independiente. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y acerca de la preocupación que expresó aquí Luis Aguirre para las empresas maquiladoras, no hay nada que temer en que puedan haber sanciones arbitrarias, aranceles, nada de eso quedó establecido en el acuerdo. Nos opusimos a eso y por eso menciono de que son muy buenas las relaciones porque fuimos escuchados. No van a haber estas medidas unilaterales que afecten las empresas, que signifiquen establecer aranceles y no permitir que se siga exportando si hay diferencias o controversias en lo laboral. Existe todo un procedimiento que nos da la oportunidad
de establecer paneles donde participa Canadá, participa Estados Unidos, participa México en condiciones de igualdad. También esto yo lo veo como necesario, favorable, porque va a garantizar que haya democracia sindical y que los trabajadores tengan auténticos representantes, que no haya simulaciones, que el trabajador pueda elegir a sus dirigentes de manera libre, con voto secreto, directo, que no haya antidemocracia y que todos ayudemos para que se cumpla con lo que está en la nueva ley laboral. El acuerdo del tratado comercial, el tratado comercial lo que establece es lo que ya está en nuestra ley laboral. ¿Y qué es lo que está en nuestra ley laboral? Pues que no haya simulación, que haya democracia, que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes, que los contratos colectivos sean del conocimiento y tengan la aprobación de los trabajadores, que no se firmen a espaldas de los trabajadores. Entonces, eso no nos afecta en nada. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Vamos a actuar todos con legalidad, con integridad, con transparencia. Y en el caso que se suscite una controversia, que Estados Unidos o Canadá planteen de que no hay democracia en un sindicato que está trabajando en una empresa maquiladora y que se está incumpliendo con el tratado, pues ahí es donde entra el mecanismo de paneles y se analiza, se revisa, se corrige y se resuelve. Pero no es que de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos va a condenar una empresa, la va a cerrar o no le va a permitir exportar. Eso no aceptamos eso. Sí hubo una propuesta parecida, querían enviarnos supervisores a las plantas y eso no lo aceptamos, porque no se trata de eso. También, ya me extendí, ya termino diciéndoles que esto se logró porque se contó con el apoyo de los legisladores de nuestro país, diputados y senadores de todos los partidos. Nos pusimos de acuerdo, no hubo diferencias. Entonces, vamos hacia adelante. Me da muchísimo gusto estar aquí. Esta es una industria importantísima para el país. La vamos a cuidar, la vamos a apoyar, la vamos a proteger, se va a fomentar esta empresa que ayuda mucho. Hablaba yo de alrededor de 3 millones de empleos en Chihuahua, me decía Javier, con datos también de Luis, 400,000 empleos en la industria manufacturera, en las empresas maquiladoras, 400,000 empleos. Es muy importante esto. Entonces vamos adelante. Les comento que voy a seguir visitando
Chihuahua. Voy a seguir visitando Juárez. Nos vamos a seguir encontrando. El mismo Javier, que es conocedor de la historia, también le gusta mucho la historia, rectificó, pero en corto, no se atrevió a decirlo en público. Yo lo digo porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, ¿no? Pero dice, sí lleva 7 veces de visita aquí el presidente en Chihuahua. Dice, nada más que el presidente Juárez estuvo 2 años aquí en Chihuahua. Por eso me da mucho gusto recordar que aquí se le dio protección al presidente Juárez. Es un timbre de orgullo para este estado de Chihuahua. Aquí en Juárez estuvo de los 2 años, 1 año en El Paso del Norte, así se llamaba Ciudad Juárez. Cuando nos invaden, querían convertirnos de nuevo en colonia, nos invade el ejército francés, el ejército más poderoso en ese entonces del mundo. 30,000 soldados nos invadieron de Francia. Y Juárez se vino acá, al norte, manteniendo la lucha de la independencia. No se sometió. Ya cuando todos pensaban que estaba perdido el país, que ya estaba Maximiliano, Carlota, porque trajeron a un emperador y a una emperatriz y se estableció un imperio. Eso nunca lo aceptó Juárez ni los liberales, y se logró poco a poco la recuperación de México, se restauró nuestra república, se logró la segunda independencia de México por esa perseverancia del presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que también es importante decirlo, mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln de Estados Unidos. Se entendieron, como después también se entendió el presidente Lázaro Cárdenas con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Hay antecedentes de que pueden haber relaciones de amistad entre Estados Unidos y México, entre los pueblos, desde luego. No pasemos por alto que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos y es mucho lo que nos une. Por eso no nos podemos pelear, no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una buena vecindad. Y también por el ejemplo de Juárez, ¿por qué viene Juárez acá? ¿Por qué se viene al norte? ¿Por qué se refugia en Chihuahua, en Paso del Norte? Porque en ese entonces, más que ahora, en Estados Unidos se garantizaban las libertades. ¿Dónde comienza la Revolución Mexicana? En Ciudad Juárez también. ¿Dónde estaba
presidente Madero, apóstol de la democracia en Estados Unidos, y entra por Juárez, primero por lo que es ahora Piedras Negras y luego por Juárez. Entonces, lo que era Paso del Norte se llama Ciudad Juárez por el presidente Juárez. ¿Verdad que es un orgullo estar aquí donde comienza nuestra patria? Muchas gracias. Solicitamos a las y los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este encuentro. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde y suplicándoles que permanezcan en su lugar para facilitar la salida de nuestras autoridades. Muchas gracias.